Hola y gracias por asistir a este video tutorial en el que vamos a hablar de invertir y operar en tiempos de inflación. Estos momentos coyunturales en los que la inflación es un caballo desbocado en muchos de los países, llegando muy cerca de los dos dígitos ya, y son tiempos nuevos de alguna forma, no se repetían desde hacía mucho y hay que saber qué hacer en esta ocasión con esta inflación alta cuando uno está operando o cuando uno está invirtiendo en los mercados financieros. Está encuadrado dentro de toda la serie de videotutoriales que puedes encontrar en el canal de YouTube de Skilling y tiene una duración aproximada de unos 10 minutos. Yo soy Ramón Morell, instructor profesional de trading. Antes de comenzar, tenemos que dar el aviso legal. El aviso legal es muy importante porque todo lo que yo expreso aquí es opinión personal basada en mi experiencia y conocimientos y no refleja necesariamente la opinión de Skilling, que es el broker que promociona estos videotutoriales. Al mismo tiempo, el saber que lo que yo pongo aquí, lo que yo intento exponer es con fines académicos, es para formar e informar exclusivamente. Y por otro lado, la importancia de conocer el riesgo en el que uno encaja la situación de los CFDs. Los CFDs son productos de un apalancamiento fuerte, lo era más fuerte hace unos años, sigue siendo fuerte, y por lo tanto no son adecuados para todo tipo de inversor, especialmente para aquellas personas que no son capaces de poder gestionar su dinero si no entienden perfectamente cómo funciona el mercado y además que no tengan la disciplina suficiente para poder absorber ciertas pérdidas en algunos de los productos para poder obtener beneficios en otros. Comenzamos con la plataforma de MT4 de Skilling, en la que he planteado un mosaico de mercados, como suelo hacer habitualmente. En la parte de la izquierda tenemos el DAX arriba del todo, en el centro el IBEX, el mercado nuestro de España, y en la parte de abajo el Nasdaq. Lo he puesto en planteamiento diario por una razón que comentaré ahora. En el centro, representantes del Forex, de los pares de divisas, el eurodólar, la libra dólar y el dólar australiano contra el dólar de Estados Unidos. Y a la derecha, materias primas, el oro, el petróleo Brent y debajo del todo el Bitcoin, como representante de los criptoactivos. Ahora, ¿qué ocurre cuando estamos insertados en una situación de alta inflación en los mercados financieros? Pues que para empezar, uno se plantea cómo conseguir batir esa inflación. Si yo dejo mi dinero en el banco y la inflación es del 8,3%, pues esos 8,3% de incremento no lo voy a recibir en mi dinero. Mi dinero va difundiéndose. Poco a poco estoy perdiendo, si es al año un 10%, todos los años estoy perdiendo un 10% de mi dinero en capacidad de compra. ¿Por qué? Porque los valores que tengo que adquirir con este dinero sí van siendo afectados por la inflación. En consecuencia, la primera reacción es dónde puedo conseguir invertir mi dinero de manera que obtenga una rentabilidad que equivalga al menos al impulso que la inflación está teniendo en el país. De esa manera podré preservar la totalidad del capital y no dejarlo custodiado perfectamente en una cuenta corriente y perdiéndolo todos los años en capacidad, en poder adquisitivo. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿dónde puedo encontrar esa rentabilidad? Exactamente. ¿En qué tipo de activos? ¿En qué tipo de operativa? ¿En qué dinámica puedo conseguir una rentabilidad que pueda abatir el alto coste de la inflación? Bueno, pues esta problemática se plantea no solamente por nosotros, sino por los bancos, por los agentes de inversión, las sociedades y fondos de inversión, y también por los bancos centrales, que lo primero que quieren hacer es frenar esa inflación lo más posible, porque a ellos les afecta de una manera distinta, que nos afecta a todos después, y es que una inflación desbocada puede producir un efecto de recesión intensa en el mercado y a la vez eso se convierte en estanflación. Una estanflación es un escenario en el que hay un intenso deterioro económico en la economía del país junto con una inflación desbocada. Es muy difícil poder salir adelante de esa situación porque aquellos mecanismos que sirven para controlar la inflación sirven también para darle más fuerza a esa recesión económica y al revés. Por eso los bancos centrales están tomando medidas urgentes para intentar frenar esta inflación
y que si nos vemos abocados a una recesión durante los próximos 12 meses, como parece que pudiera ser posible en general, al menos estar mejor defendidos, mejor protegidos y no tener que estar en una situación tan incómoda como esa de esta inflación. Por eso, ¿cómo nos afecta a nosotros como inversores? Pues nos afecta en que tenemos que encontrar esos elementos que nos permitan poder obtener esa rentabilidad. No es sencillo. No es sencillo porque muchos de los mecanismos que existen en el mercado también se ven afectados por esa inflación. Pero hay algunas formas. Por ejemplo, cuando existe una inflación elevada, esa inflación repercute generalmente en las bolsas. Las bolsas se ven afectadas porque los costes suben, el coste el empresario lo tiene que trasladar al consumidor final y el consumidor final al final se siente resentido en ese sentido. Tiene un problema y es que con estos costes y unos ingresos que no me han crecido notablemente, no al ritmo de los costes, tendré que dejar de consumir ciertos elementos. La inflación desbocada provoca que algunas de las empresas dirigidas al consumidor vayan perdiendo momento, vayan perdiendo impulso. Y por lo tanto, en las bolsas se produce esta situación, la de un descenso de aquellos valores o de aquellos índices que representan valores que pueden dejar de ser atractivos en un entorno de alta inflación. Podría ser una idea la de vender valores de este tipo, vender índices de bolsa, por ejemplo, a través de los CFDs, para poder recuperar algo de ese deterioro que produce la inflación. Es complicado, porque no es directo, no es una correlación directa, porque en momentos concretos puede haber rebotes, como ocurre aquí con el Nasdaq en los últimos días, que vienen derivados de otros eventos distintos, porque el mercado es un mercado muy fluido, con un montón de elementos que lo condicionan, y porque psicológicamente nos cuesta mucho entender que puede obtenerse una ganancia de una caída de mercado. Estamos muy preparados a obtener ganancias cuando suben los mercados, psicológicamente muy condicionados a no entender cómo podemos ganar dinero cuando cae un mercado. Entre todo este mejunje de elementos es donde tenemos que componernos la situación de dónde podemos acudir para al menos poder levantar una rentabilidad ligeramente superior a la que estamos consiguiendo en este momento y que me permita paliar ese efecto de la inflación en mi capital. Bueno, pues esta es una de las soluciones. No es solución definitiva ni es algo absoluto, puede incluso no ocurrir, pero tiene un poco de sentido que los mercados vayan a corregir en un elemento, en un entorno de alta inflación y por lo tanto unas posiciones en un canal bajista, unas posiciones que acompañen ese canal, quizá no sean demasiado descabelladas. No digo ahora, ni después, ni dónde. Simplemente encontrar esa solución en un entorno de mercado bajista que se empiezan a dar. Por otro lado, en el Forex hay divisas, hay pares que trabajan sobre una de las divisas de valor refugio. Las de valor refugio, aquellas divisas donde cuando hay problemas generales la gente coloca su dinero, son el dólar americano, el yen, el franco suizo principalmente. El dólar, como vemos, se refuerza no hoy que está perdiendo algo de valor, pero sí en términos anuales, en términos semanales, en términos mensuales. Vemos una caída importante del euro dólar, es decir, una revalorización del dólar contra el euro, llegando cerca de la paridad. No ha llegado a 1,0350, pero se ha aproximado. En entornos de alta inflación, que se producen inestabilidades en los mercados, que caen los datos económicos, que hay una sensación de, por un lado, alta volatilidad y por otro lado, un poco de desengaño o de negativismo, muchas personas se refugian en el dólar o en el yen o en el franco suizo. En este caso, el dólar, por esa razón, está revalorizándose contra el euro y también lo ha hecho contra la libra. No en el día de hoy, que hay una ligera recuperación, pero venimos de una caída relevante en el valor de la libra con respecto al dólar. Estos puntos, estas subidas puntuales, son lógicas, son propias del mercado y hay que tener cuidado con ellas porque lo lógico es colocar una stop loss si estamos mirando hacia abajo y si nos salta, nos saltó porque ese día era especial. Pero esta es otra de las posibles alternativas que tenemos a trabajar, a operar con dentro de un entorno de alta inflación. El oro no. El oro lo que está haciendo es replicar en diario, en mensual, replicar la caída que están teniendo las bolsas y la revalorización que está obteniendo el oro el dólar de alguna manera.
En el oro, si no hay una tendencia clara, a menos que las cosas vayan muy mal, el oro no empieza a subir. Es más complicado el oro de lo que parece porque tiene elementos que lo impulsan de un lado y de otro. Uno de ellos es la demanda industrial, que en este momento está bastante sometida. Y otro de ellos es el valor que tiene, por ser su precio en dólares, el valor que tiene en el mercado. Cuando el dólar sube, el oro tiende a bajar. Pero la mezcla de estos dos componentes puede llevarle a hacer cosas distintas y a correlaciones diferentes. Así que cuidado con el oro, porque no es un elemento que en este momento nos pueda ayudar a tener a combatir una inflación desbocada. Y el petróleo tampoco, porque el petróleo tiene un elemento altamente especulativo y a la vez de altamente especulativo es un elemento que busca siempre acomodar la oferta y la demanda en situaciones cambiantes constantemente. Ahora mismo hay un poco de frenazo económico en muchos de los países industrializados por el asunto de la guerra de Ucrania y eso a la vez provoca que haya un planteamiento de la OPEP de, bueno, pues yo también freno mi oferta para que pueda acomodarse un precio cada vez más elevado. También tenemos la cuestión del gas de Rusia, el petróleo de Rusia, y eso hace que el petróleo esté relativamente caro en estos momentos. Estamos en estos $113. Podría llegar un poco más alto, ya lo ha hecho en otros momentos, casi hasta 130 y llegando a $130. Pero en este momento, pues estamos en esa situación de stand-by a estos niveles. Tampoco nos vale para intentar paliar una inflación desbocada como elemento alternativo. Y por último tenemos las criptomonedas. El Bitcoin, que es uno de los elementos atractivos de estos últimos años, pues pasa a convertirse en algo parecido a las bolsas cuando la inflación está desbocada y cuando se buscan elementos de refugio. Bitcoin no es un valor refugio. Y por lo tanto podemos ver cómo va desprendiéndose del precio que alcanzó hace unas semanas y seguimos en esa tónica, incluso habiendo bajado antes en esta última vela de la semana, estamos en velas de semana pasada, y cómo estamos empezando esta semana con esta situación también. Así que, en todo caso, para aquellas personas que les gusten los criptos, quizás lo más sensato en ese momento, en estos momentos, sea vender un poco y no comprar. Vender un poco me refiero a ponernos cortos, es decir, esperar que haya una caída del mercado para lucrarnos con una posición abierta hacia abajo. Pero no es una recomendación la que hago, ¿eh? Es simplemente un análisis de lo que hacen los mercados en circunstancias de inflación elevada. Todo lo que he dicho es simplemente analizar, observar e intentar descubrir qué es lo que hacen cuando se producen estas situaciones. No quiero recomendar a nadie una acción en concreto. No tengo ninguna capacidad para recomendar a nadie. Bueno, pues esto es el resumen de esta situación y te agradezco muchísimo que estés en este video tutorial y te recuerdo que hay toda una serie detrás en el canal de YouTube de Skilling al que puedes acceder a análisis técnico, análisis fundamental, teoría de mercados, gestión del riesgo, lo que necesites. Gracias por asistir. Adiós.